Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy tenemos la sesión número 2 de la materia Aplicar nociones de Derecho Civil. Les doy la cordial bienvenida, les recuerdo que hay que revisar las tareas, ya traemos 2 tareas de la unidad 1 y vamos a iniciar con la sesión 2. Siguiente. Bueno, pues en la sesión 2 manejaremos lo que es el concepto persona jurídica y cuáles son los atributos. Haremos una diferencia en lo que es una persona física y una persona moral. Siguiente. Bueno, pues existen dentro del derecho sujetos que se involucran dentro de las acciones, como vimos ayer. Las reglas morales, si recuerdan, son bilaterales, tienen derechos y otorgan obligaciones. Y bueno, ¿a quién se le otorga? Pues a los sujetos del derecho, que son las personas físicas, como todos nosotros, y las personas morales. Se les llaman personas jurídicas, ¿sí? Porque reciben beneficios, derechos y obligaciones, por eso se les llaman personas jurídicas, porque pueden obligarse, pueden contratar. Las personas morales, en específico, son agrupaciones de personas reguladas por una ley, tal como sería una sociedad anónima de capital variable, una sociedad de responsabilidad limitada, una cooperativa, entre otros. Y las personas físicas, como les comentaba, pues somos todos nosotros, personas que cuando nacemos adquirimos la capacidad y el derecho de obligarnos. Bueno, pues las personas jurídicas adquirimos 2 tipos de capacidades diferentes. Primero, adquirimos la capacidad de ser un humano desde el momento que nacemos a cumplir 24 horas de vida. Y esta capacidad de ejercicio se extingue con la muerte. Dentro de las capacidades que yo les comentaba que podemos adquirir está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Siguiente. ¿Qué es la capacidad de goce? Pues la capacidad de goce es aquella que tienen todas las personas físicas o morales. Es la capacidad de tener derechos como personas dentro del concepto jurídico. Y la capacidad de ejercicio, siguiente, esta se adquiere forzosamente a la mayoría de la edad, que en el caso de México es a los 18 años, en el caso de Estados Unidos pues a los 21 años. Se adquiere con la mayoría de edad y es la capacidad que tenemos las personas de hacer valer nuestros derechos y obligaciones. Esto no quiere decir que al nacer no tengamos esa capacidad, sí la tenemos. La situación es que nosotros, al no ser mayores de edad, no podemos ejercerla y entonces alguien tiene que fungir como nuestro tutor, en el caso de los menores de edad y en el caso de los emancipados. Bienvenidos a Work Done, una empresa hecha por empresarios para empresarios. El tema de esta semana, tipos de personas. Con tipos de personas nos estamos refiriendo a si son personas naturales o personas jurídicas. La persona natural se refiere a una persona común y corriente, como tú y yo, y como tal tenemos derechos y obligaciones. Al empezar una empresa como persona natural, tú, además de las obligaciones que ya tenías, deberás también asumir las de la empresa. Por ejemplo, si te dedicaras a vender velas y quieres empezar a facturar para aprovechar tu IVA, debes, a través del Servicio de Impuestos Internos, iniciar actividades en primera categoría y posteriormente timbrar facturas y boletas o el documento comercial que utilices, o acogerte a la facturación electrónica. Como persona natural, puedes funcionar facturando pero con tu RUT propio. Deberás declarar impuestos mensualmente, aparte de la declaración anual que hacías antes, y obviamente pagarlos si es necesario. Todo negocio realizado por tu empresa en realidad será hecho por ti, por lo tanto eres tú quien responde frente a proveedores y clientes. La persona jurídica básicamente se refiere a las empresas. Al iniciar actividades como persona jurídica se obtiene un RUT nuevo. Eso quiere decir que serás una persona distinta con responsabilidades distintas. Siguiendo el ejemplo de las velas, si deseas facturar y en vez de iniciar actividades en primera categoría prefieres crear una empresa, ahora sería la empresa independiente que tú la administres quien se encargue de las deudas y obligaciones, haciendo una división entre tu patrimonio y el de la empresa. El inicio de actividades no es un trámite complejo, puedes hacerlo por internet, pero luego debes certificar domicilio en la Oficina de Servicios de Impuestos Internos correspondiente a tu domicilio. Sin embargo, si ya tenías un inicio de actividades de segunda categoría, el trámite a realizar para además mantenerla
es ampliación de giro de segunda a primera categoría. Se debe realizar en oficina del Servicio de Impuestos Internos según domicilio del contribuyente. La forma más fácil de entender a qué nos referimos con primera y segunda categoría es que la primera categoría es básicamente quienes emiten facturas, teniendo que llevar por obligación algún tipo de contabilidad según régimen contable acogido. Por otro lado, el de la segunda categoría se refiere a las personas naturales que inician actividades y presten servicios. Por ejemplo, entregando una boleta de honorarios de la que se retiene el 10% devolviéndose el año siguiente. Siguiente. Bueno, todas las personas, ya sean físicas o morales, tienen atributos. Esos atributos las representan, ¿sí? Se le llama atributos a las cualidades que desde el punto de vista jurídico tienen los individuos y que los hacen diferentes a los demás. Por ejemplo, yo me llamo Gabriela Reina, tú te puedes llamar Juan, Maciel, Susana, Tere. Cada uno de nosotros tiene un nombre que es uno de los atributos que nos hacen identificarnos sobre los demás. Siguiente. Ay, antes. Bueno, estos son los atributos que diferencian a las personas. En la primera columna tenemos los atributos que le corresponden a las personas físicas, como sería la capacidad de ejercer nuestros derechos y obligaciones, el nombre que nos identifica, Gabriela Reina García, mi domicilio, ¿sí?, que es el espacio donde yo habito, mi patrimonio, los bienes que puedo yo poseer, como mi casa, a lo mejor un terreno, mi automóvil, una membresía de un club, el estado civil, que puede ser soltero, casado, viudo, divorciado socialmente es un atributo, aunque la ley no lo reconoce como tal. Y la nacionalidad, que puede ser mexicana. Antes, la nacionalidad solamente podíamos poseer una nacionalidad, que en este caso tendría que ser mexicana, al haber nacido o ser hijo de padres mexicanos, aunque naciéramos en territorio extranjero. Pero hoy podemos poseer 2 o 3 nacionalidades, ¿sí? Siempre y cuando dentro del territorio mexicano nosotros nos identifiquemos con el documento oficial de que nuestra nacionalidad es mexicana, y en caso de que no seamos mexicanos, pues tenemos que tener un FM2, que es un permiso tal vez para trabajar, o una visa de turista para poder permanecer en el territorio mexicano. Y esos son básicamente los atributos de las personas físicas. En el caso de las morales, igual tienen una capacidad para ejercer derechos, ¿sí?, y para obligarse, para contraer obligaciones. Tienen, en vez de un nombre, esa es una de sus diferencias, aquí no hay un nombre, es una denominación o razón social, que puede ser la Universidad Autónoma de Coahuila, que puede ser Coca-Cola Company, que puede ser Colegio Montessori San Isidro, que puede ser cualquiera de los nombres comerciales existentes. El domicilio, al igual que las personas físicas, tienen un espacio en el cual ellos se asientan, ¿sí?, que es su domicilio. Nosotros reconocemos el domicilio para oír y recibir notificaciones, que le llamamos en el caso de las personas morales el domicilio fiscal, que es donde esa persona moral, ante los ojos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está sentada. Pero puede ser que sus oficinas estén ubicadas en otra localidad, en otro estado, dentro de la misma ciudad, en otro espacio físico, o inclusive en otro país. Yo puedo trabajar vía internet en otro país, pero mi domicilio fiscal está en la ciudad de Torreón, Coahuila. El patrimonio, sabemos que las personas morales, tal vez la persona moral como tal no puede ir y comprar un bien inmueble, pero sí tiene, a la hora de constituirse como persona moral, se asigna un representante legal y funge, ¿sí?, con la persona, como persona física, funge como representante de la persona moral, y él es el encargado de obligarse y de recibir los beneficios o derechos para la persona moral. Como ustedes pueden observar, este espacio queda en blanco, ¿sí? Las personas morales no pueden cambiar su estatus o su estado civil, no pueden ser casadas, ni divorciadas, ni viudos, ¿no? La persona moral simplemente es una agrupación de personas que se reúnen con un objetivo
particular. Puede ser comercial o de asistencia, pero no pueden tener un estado civil. Y pues al igual que las personas físicas, las personas morales tienen una nacionalidad. Pueden ser mexicanas o de origen extranjero, independientemente del país del cual provengan. Así que en este cuadro encontramos dos diferencias claras entre las personas físicas y las personas morales. La persona física tiene un nombre, la persona moral tiene una denominación o razón social. La persona física tiene un estado civil, la persona moral no lo tiene. Continuemos. Bueno, pues la capacidad básicamente es el atributo estrella dentro de las personas jurídicas, ¿sí? Es el atributo más importante de las personas, ya que todo sujeto, ya sea físico o moral, tiene derecho a que por su propia naturaleza jurídica, ya sea una naturaleza total o parcial, cuando hablamos de personas que tienen capacidades diferentes o que son discapacitados mentalmente, entonces ellos tienen una capacidad parcial, ¿sí? La ley le permite tomar cierto tipo de decisiones, pero que no lo obliguen de manera total su patrimonio. Entonces el atributo, esta capacidad pues es reconocida por la ley para todas las personas, como les comentaba, tanto físicas como morales, desde el momento en que son concebidos, ¿sí? Aunque la capacidad de goce se adquiera al momento en que cumplimos 24 horas de vida. Y este atributo, la capacidad, la tenemos desde que somos concebidos hasta que morimos. Ahí es cuando se extingue el atributo de la capacidad de las personas físicas y morales. ¿Cuándo mueren las personas morales? Pues cuando se disuelven las asociaciones, ¿verdad? Y definitivamente el atributo, la idea principal de esta diapositiva es que la capacidad es el atributo más importante que le otorga a las personas físicas y morales derechos y obligaciones. Siguiente. Bueno, pues hablamos de capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Regresemos un poco a lo que es la capacidad de goce. Las personas con 24 horas de vida tienen capacidad de goce. La capacidad de goce tiene 3 grados en los cuales lo podemos diferenciar. El grado mínimo, que es nuestro inciso A, es el momento en que las personas son concebidas con la condición de nacer vivos, ¿sí? Y este ser vivo tiene que ser registrado ante nuestra oficialía del registro civil. Y al ser registrado, esta oficialía le va a otorgar, por el simple hecho de ser registrado, le va a otorgar los derechos patrimoniales. Cuando tú vas al registro civil y te registran al nacer, en ese momento te otorgan los apellidos de tus padres y tú adquieres inmediatamente el derecho a la herencia, a gozar de todos los bienes que tus padres han construido. El segundo grado se le llama medio bajo y este se presenta con los menores de edad. Ellos siguen teniendo el derecho al patrimonio, ¿sí? En el caso del nivel medio bajo, la capacidad de goce es casi equivalente al del mayor de edad, siempre y cuando tenga sus facultades mentales, esté bien sus facultades mentales, y que pueden existir restricciones. Si tenemos un pequeño retraso mental, por ejemplo, conforme sea nuestro nivel de salud mental, la autoridad nos va a ir liberando poco a poco la capacidad de ejercicio sobre nuestros bienes patrimoniales. Así que el mínimo grado es al nacer, siempre y cuando me registren ante la oficialía y yo adquiero derechos patrimoniales, y el nivel bajo es cuando yo soy menor de edad o soy emancipado y entonces recibo esa capacidad y me permite la ley comenzar a tomar decisiones sobre mis bienes. El tercer grado de la capacidad de ejercicio es representado por los mayores de edad. Estos mayores de edad debiendo diferenciarse aquellos que se encuentran en pleno uso de sus facultades mentales de aquellos sujetos a interdicción. Se le llama interdicción cuando yo tengo algún problema con mis facultades mentales y entonces la autoridad me interviene mi capacidad y entonces pone a una persona con salud mental para que pueda asesorarme y permitirme tomar decisiones siempre y cuando mis decisiones
sean las mejores para mi situación jurídica. Siguiente. Bueno, y eso fue la capacidad de goce. Ahora veremos lo que es la capacidad de ejercicio. Las personas, para estar en posibilidades de adquirir la capacidad de ejercicio, que es la capacidad básicamente de actuar y dar origen a las relaciones jurídicas, es necesario que cubran con los siguientes requisitos. Para ejercer mi capacidad de ejercicio es importante que yo sea mayor de edad, es decir, como comentamos en un inicio, en México, los 18 años. Que yo me encuentre en pleno uso de mis facultades mentales, ¿sí? Si yo estoy bajo el efecto de algún narcótico, no me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales. Si yo estoy en un grado de alcohólico muy elevado, tampoco me encuentro dentro de mis facultades mentales, así que no sería este el caso. No puedo ser sordomudo y que no sepa leer. Si soy sordomudo y sé leer, sé lo que me estoy comprometiendo, pero si soy sordomudo y no sé leer, pues no hay una manera en que yo me pueda comunicar con los demás y que conozca esas obligaciones que estoy contrayendo. Por eso es un requisito no ser sordomudo y no saber leer. Puedo ser sordomudo y saber leer. No ser ebrio, consuetudinario ni adicto a las drogas. ¿Sí? Es en el momento en el cual nosotros perdemos nuestras facultades mentales en su totalidad y entonces podríamos cometer errores y por eso la autoridad dice, tú puedes actuar libremente y dar origen a consecuencias jurídicas siempre y cuando cumplas con estos 4 puntos. Siguiente. Bueno, pues la capacidad de ejercicio supone la posibilidad jurídica de que un sujeto pueda hacer valer sus derechos, que pueda celebrar actos jurídicos, contraer o cumplir obligaciones, como sería el caso de casarme, vender mi casa, comprar un tiempo compartido a 24 meses, ¿sí? Me estoy obligando a pagar durante un periodo determinado y a sustraer una cantidad monetaria de mi cuenta bancaria, así como ejercitar acciones ante los tribunales. Es posible definirla de manera muy breve, como lo maneja el slide. La aptitud de participar de manera activa y directamente en la vida jurídica, de manera individual y personal. Si yo no puedo participar jurídicamente de manera individual y personal y yo requiero que alguien venga y me diga qué es lo que tengo que hacer, es porque tengo algún problema con mis facultades mentales y el juez ya dio una orden de interdicción sobre todas las decisiones que yo pueda tomar. Siguiente. Bueno, pues la capacidad de ejercicio, está el caso también de los menores emancipados. Aquí se les otorga a los menores una semicapacidad, donde ellos pueden llevar a cabo ciertos actos como el hecho de que los padres se divorcien y el juez le pregunte a los hijos quién le gustaría que llevara la tutela de su persona. Y los hijos ya dispondrán si quieren vivir con el padre o quieren vivir con la madre. Y ellos son escuchados por el juez. Eso quiere decir que ellos tienen una semicapacidad para tomar decisiones con un impacto jurídico, ¿sí? Ellos, por ejemplo, pueden tomar decisiones sobre bienes inmuebles sin contar con un representante, como vender una computadora, como vender vender un automóvil, ¿sí? Como vender su celular, como comprar una cámara de video, todo eso son compraventa de bienes muebles, pero no pueden decidir sobre bienes inmuebles libremente, necesitan un apoyo porque son menores emancipados, ¿sí? En este caso, tiene que haber un juicio donde se designe un tutor y ese tutor sea quien asesore y dé la autorización para que se pueda llevar a cabo la compra de este bien inmueble. Y el último caso que tenemos sobre capacidad de ejercicio son los mayores de edad cuya inteligencia o facultad mental se encuentra perturbada. Es el mismo caso que los menores. Ellos no pueden tomar las decisiones que le convengan más a su persona y es por ello que entran en un proceso de interdicción y es exactamente el mismo caso. El juez va a tener que asignar un tutor y ese tutor es quien va a avalar las decisiones que quisiera tomar el mayor emancipado o en su caso que la autoridad defina
qué va a suceder en el entorno de esta persona de mayor de edad cuya inteligencia o facultad mental se encuentra perturbada. Bueno, vimos dentro, el segundo atributo que revisamos era el estado civil. Dijimos que era una de las diferencias significativas entre las personas físicas y las personas morales. El estado civil es la situación jurídica concreta que posee un individuo con respecto a la familia, el estado o la nación. Por lo que la familia puede ser un hijo, un padre, un esposo, una esposa, ¿sí? Y cualquiera de ellos va a tener una situación como individuo, ¿sí? Respecto a su familia y respecto al extranjero. Siguiente. El estado civil de las personas es básicamente el conjunto de cualidades que distinguen al individuo de la sociedad y de la familia. Estas pueden ser legalmente reconocidas: soltero, matrimonio, divorcio o unión libre. Siguiente. Así es, pues, que el Estado es un valor de orden extrapatrimonial, indivisible, no podemos dividirlo, no puedo ser medio casado, medio divorciado, medio unión libre, o unión libre y casado, no puedo tener dos estados civiles al mismo tiempo, solamente puedo poseer uno de ellos, que no se separa de la persona y cuya naturaleza es de orden social. ¿Recuerdan que vimos las normas sociales? La sociedad define qué es el bien haber de las personas, y moral, que impide intentar acciones a los acreedores donde se afecte la situación jurídica de la persona. Muy bien. El nombre es el tercer atributo de las personas. El nombre tiene una diferencia significativa, lo mismo, entre las personas físicas y las personas morales. En las personas físicas se le denomina nombre, Gabriela Reina, pero a las personas morales se le llama denominación o razón social, y esta puede variar. ¿Sí? El nombre en los pueblos primitivos era único e individual. Cada persona tenía un nombre que lo representaba. Hoy, pues dependiendo el nombre que esté de moda, es el que nosotros vamos a poseer. Como en este caso, la mayoría de los hombres que nacen en este año, pues se llaman Mateos. Hay muchísimos Mateos en este año, y así es. Cada año, dependiendo el nombre que se coloca entre las preferencias de la sociedad, es el que nos van colocando. Pero antes no era así. El nombre era único y transmitía la esencia de la persona. Y este nombre no se transmitía a los descendientes, como en nuestro caso, que tenemos Juan López I, Juan López II, Juan López III. Y Juan López es un nombre con su apellido que viene desde el tatarabuelo, se ha ido heredando a través de las generaciones, y antes no funcionaba de esta manera. El uso del nombre sobrevivió por muchos tiempos en algunos pueblos, principalmente entre los griegos y hebreos. En cambio, los romanos poseían un sistema de nombres sabiamente organizado, pero demasiado complicado. Los elementos eran el nombre o el gentilum, llevado por todos los miembros de la familia, o nombre propio de cada individuo. Entonces, dentro de esta civilización se comienza a desarrollar lo que hoy conocemos como apellido, y nosotros llevamos lo mejor de ambas culturas: un nombre básico, un nombre de pila, y nuestro apellido, que es el nombre de la familia. El nombre es una forma obligatoria de designación a la persona. Podemos encontrar dos personas que tengan el mismo nombre y los mismos apellidos, pero por eso hoy tenemos una identificación como mexicanos, que es nuestro CURP. Es muy difícil encontrar una persona que tenga los dos apellidos, el nombre, que haya nacido el mismo día que tú, que haya nacido en el mismo estado que tú, en la misma ciudad que tú, y que tenga la misma homoclave que tú. Entonces, el CURP ha venido a identificarme, al ser una comunidad ya muy, muy grande, de todos los demás ciudadanos en nuestro país. El primer nombre sirve para designar básicamente a la persona y lo separa de los demás miembros de su familia, como ya les comentaba yo, y el apellido o segundo nombre nos permite identificarnos como familia de las demás familias que habitan en nuestra sociedad. Siguiente.
Todos tenemos derecho a un nombre y todos tenemos derecho a un apellido o segundo nombre. El nombre es un derecho de carácter extrapatrimonial, no le pertenece a una persona determinada, sino que es común a todos los miembros de una familia. Viene de generación en generación, pero no por transmisión hereditaria, sino como un atributo común entre los miembros que integran una familia, que es lo que yo les comentaba ahorita, que hoy encontramos en nuestro país Juan Pérez, el tatarabuelo, Juan Pérez el abuelo, Juan Pérez el hijo, Juan Pérez el nieto, y así sucesivamente. Las familias no solamente heredan los apellidos, sino también los nombres de pila. Tanto en el registro civil como en el registro público de la propiedad se imputan derechos o situaciones jurídicas determinantes a la función del nombre. Por eso es que hoy es muy complicado tener dos personas con el mismo nombre. Tú vas a solicitar trabajo, vas y solicitas una carta de no antecedentes penales para ir a un nuevo empleo y resulta que no te pueden otorgar la carta de no antecedentes penales porque hay alguien que cometió un acto ilícito que tiene tu mismo nombre. Entonces ahí cuando tú tienes que demostrar con tu clave de identificación única que tú no eres la persona que cometió el acto ilícito porque esa persona tiene otro CURP. Siguiente. Bueno, básicamente el nombre es parte de los derechos subjetivos. Es un principio, no es inmutable y se encuentra protegido ya que no es un derecho subjetivo. El nombre nos sirve para identificarnos tanto para recibir derechos como para adquirir obligaciones. Pero es el nombre con el cual nos registraron a la hora de nacer. ¿Se acuerdan? Es con el nombre que nos registran después de 24 horas de vida, con el cual adquirimos todos esos derechos y obligaciones y el derecho a la herencia de un patrimonio. Siguiente. Existe un nombre que le llamamos seudónimo, ¿sí? El seudónimo es un nombre falso como Chespirito, como la Chilindrina, ¿sí? Ese nombre falso es utilizado por los artistas para ser identificados. Los seudónimos que utilizan los artistas se encuentran protegidos por una ley y en consecuencia se aceptarán en los tribunales las acciones que se entablen contra esos seudónimos. Yo puedo ir y demandar a Chespirito o a Luis Miguel y a lo mejor no se llama de la misma manera, pero yo lo puedo demandar por el simple hecho de poner su seudónimo, ¿sí? Pero con el seudónimo no puedo transferir mis derechos y no todas mis obligaciones, nada más los reconocen los tribunales para objeto de procesos judiciales. ¿Sí? Entonces no puede ser considerado para perjudicar a alguien más, solo sirve para individualizar a su poseedor en ciertas manifestaciones de su actividad profesional y en la vida misma, donde habrá de continuar usando su verdadero nombre. Si él quiere casarse, tiene que casarse con su verdadero nombre. Si quiere comprar una casa, tiene que comprarla con su verdadero nombre. Solamente para objetos de marketing se utilizaría el seudónimo y es reconocido por la legislación. Siguiente. En México, los títulos de nobleza no son reconocidos por la ley. ¿Qué es un título de nobleza? Un título de nobleza nos relaciona íntimamente con el nombre de alguna familia o alguna condecoración que nos dio el máximo poder en otro país. Las personas, por ejemplo, en España, en Inglaterra, están acostumbrados a utilizar títulos de nobleza porque es una dignidad o un honor que fue otorgado como un premio de la máxima autoridad del país a los servicios que ellos prestaron a su país o a ciertas familias desprotegidas. Pero este sí no es reconocido en México. Yo no puedo iniciar un proceso, ¿sí?, anteponiendo al nombre de pila de una persona el título de nobleza. Definitivamente no lo va a aceptar nuestra legislación, por eso es que cuando llegan los emirs o cuando llegan los lords y llegan a México, aquí se les utiliza o se les denomina o se les llama por su nombre de pila y su apellido, que lo identifica como miembro de una gran familia, pero no un título que merezca un reconocimiento o un trato preferencial sobre el resto de la población.